Generalidades de los contratos. Es importante que nosotros estudiemos una serie de aspectos que rodean los contratos para efectos de que los entendamos de una manera más simple, para que entendamos cómo funcionan, eh, de dónde se originan, qué efectos producen, cuáles son los elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales de los contratos. Al frente en la pantalla podrán observar una serie de tópicos que vamos a ver, pero pues por ahora, sobre todo por efectos del tiempo, nos vamos a centrar en los tres que se encuentran resaltados en la diapositiva. En un video posterior observaremos los siguientes tres tópicos, es decir, los tipos de contratos, tipos de obligaciones y principios. Pero por ahora empezaremos con las fuentes de las obligaciones. ¿A qué nos referimos nosotros con las fuentes de las obligaciones? Resulta que nosotros todo el tiempo estamos siendo gobernados por una serie de obligaciones que debemos cumplir. Desde que nos levantamos temprano en la mañana hasta que nos acostamos e incluso mientras dormimos, hay una serie de vínculos jurídicos que nos mantienen atados. Esos vínculos son o surgen básicamente de tres fuentes: la ley, el contrato y la responsabilidad civil. A propósito de ello, podríamos leer el artículo 1494 del Código Civil, el cual establece que las obligaciones, palabras más, palabras menos, nacen ya del concurso real de la voluntad de dos o más personas, como en los contratos, eh, y también habla o menciona los actos jurídicos, es decir, aquellos actos unilaterales en los que no hay dos partes. Fíjense que en el contrato nosotros hablamos de la voluntad de dos o más personas, tractum cum, tratar con. Eh, pero hay otra serie de obligaciones que surgen de manera unilateral. Piensen nada más en la oferta, por ejemplo, en materia comercial. En la oferta solo interviene la voluntad de una sola persona, el oferente, el comerciante que está ofertando un producto. Mientras que en el contrato pues hay un par de voluntades mínimamente o más que acuerdan una serie de obligaciones o de contraprestaciones. Dice también el 1494 que la responsabilidad civil, es decir, el hecho de haberle producido un daño a otra persona es una fuente de la obligación, es decir, quien produce el daño está obligado a indemnizarlo. Y por último menciona el 1494 que la ley es también claramente una fuente de las obligaciones, ¿sí? Como en el caso de los alimentos que se le deben a los hijos, a los padres, a los abuelos, a los nietos. Eso es una obligación que surge en virtud de la ley. Fíjense que en las mañanas, cuando ustedes se desplazan hacia sus trabajos, ustedes lo hacen específicamente porque están siendo gobernados por pequeñas leyes que ustedes mismos se han autoimpuesto al contratar con una persona que es su empleador para efectos de que ustedes eh, presten un servicio, hagan una cosa, desplieguen una actividad. También pues hay personas que claramente son empleadores y madrugan también y se dirigen hacia sus negocios pues para efectos de poder cumplir con esas leyes que se autoimponen en el sentido de pagar los salarios, las prestaciones, cumplir con los pedidos de los clientes, etcétera. Fíjense que las obligaciones entonces nacen en virtud de que ustedes se han obligado a través de un contrato. Cuando pensemos en la ley, no pensemos únicamente en la ley en sentido lato, en sentido estricto, una ley de la República. Recuerden que existe una jerarquía normativa en la cual la constitución política de nuestro país es la norma de normas, está por encima de todas las demás normas y por tanto pues la constitución es fuente primaria de derecho. Continuando entonces con estos temas, vamos con el contrato, que es finalmente lo que más nos interesa para efectos de este curso de Derecho Societario. ¿Qué es el contrato?
El artículo 1495 del Código Civil establece que el contrato es una convención, es decir, un acuerdo, es un acto por el cual una persona se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. No pensemos en un contrato exclusivamente como aquel que celebra el comprador y el vendedor, pues es un ejemplo clásico y muy bueno para estos efectos, pero pues pensemos también que hay contratos como el de las sociedades. Ya hemos visto algunos tipos de sociedades, por ejemplo, en la sociedad anónima, perdón, si en la sociedad anónima o en la sociedad por acciones simplificada o en la sociedad limitada, pues son varias personas las que componen esa sociedad. Pero también en ocasiones dos personas pueden ser una sola parte en un contrato. Eso es importante que lo identifiquemos. Y también, pues al momento de analizar lo que es el contrato, pues tenemos que tener presente un principio, es aquel que indica que el contrato es ley para las partes, que se encuentra en el artículo 1602 del Código Civil, que literalmente reza que todo contrato que es legalmente celebrado es una ley para los contratantes y solo ellos, con su mutuo consentimiento, pueden invalidarlo o ya sea por causas legales. Cuando nosotros nos referimos a que un contrato puede ser para dar, hacer o no hacer alguna cosa, es bueno que nos detengamos a revisar de qué se tratan esas prestaciones, o sea, qué es dar, qué es hacer o qué es no hacer. Y eso lo podríamos ver con una serie de ejemplos. En un contrato de compraventa, pues claramente ambas partes se obligan a dar algo, una suma de dinero por un lado y un bien por el otro. Piensen en una compraventa de un televisor. Una persona se obliga a entregar un televisor y la otra a pagarlo en la suma de dinero que convinieron, en que estaba evaluado el televisor. Cuando nosotros pensamos en un contrato con obligaciones de hacer, un muy buen ejemplo es el contrato que celebra un contador con su cliente. El cliente tiene una obligación de dar una suma de dinero, de pagar una contraprestación, unos honorarios por los servicios profesionales que prestan los contadores, pero pues el contador no tiene una obligación de dar en sentido jurídicamente estricto. Su obligación es de hacer, es de realizar un despliegue, de realizar una serie de actividades, de realizar un costeo, de presentar unas declaraciones, de hacer unas conciliaciones, en fin, las obligaciones propias que tiene un contador, o pensemos en las obligaciones de un médico, realizar un procedimiento, atender a un paciente, o pensemos en un abogado, presentar la demanda, realizar el concepto, elaborar un contrato. Esas son obligaciones de hacer. Y quizás la que a veces parece a algunos algo exótica es las obligaciones de no hacer. Muchas personas, cuando uno pregunta en los salones de clase o en cualquier escenario, piensen en una obligación de no hacer, muchas personas no logran dar con ese ejemplo. Eh, el mejor, quizás el clásico, es el de no divulgar información. Muchas veces esa obligación de no divulgar información proviene precisamente por la ley. Por ejemplo, los abogados no podemos divulgar los asuntos de que conocemos de nuestros clientes. Los contadores tienen también una obligación de guardar reservas sobre los asuntos financieros que conocen de sus clientes. Los médicos no pueden revelar la historia clínica, sino a las personas que establecen ciertas normas que lo regulan, como la resolución 1995 de 1999. En fin, muchas veces las obligaciones de no hacer provienen en virtud de la ley, pero hay ocasiones en que se producen es precisamente por el contrato, que es el aspecto que estamos viendo, como cuando dos partes, por ejemplo, convienen en que el trabajador no realizará las mismas actividades para otra empresa o para otra persona. Eso es una obligación de no hacer, la denominada cláusula de exclusividad, es decir, de que una persona solo puede trabajar para la empresa que lo está contratando.
Finalmente, para efectos de que terminemos estas generalidades de los contratos, conviene pues que estudiemos lo que nosotros llamamos en la literatura jurídica, en la comunidad jurídica, los elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales de los contratos. Resulta que el artículo 1501 del Código Civil establece que se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las cosas que son de su naturaleza y las que son meramente accidentales. Resulta que para efectos de que ejemplifiquemos esto de la mejor manera, siempre acudo a que pensemos en alguna persona que nosotros conocemos y que es cercana para nosotros. Esas personas tienen ciertas características. Piensen en su mejor amigo, en su pareja o en alguna persona que ustedes admiren, o incluso que no, que sea todo lo contrario. Esas personas tienen ciertas características que son esenciales. Y que si ustedes piensan, si esa persona dejara, por ejemplo, de tener buen humor, o si esa persona dejara de ser tan egoísta, o si esa persona dejara de ser, de tener cierta cualidad, cierta característica, esa persona básicamente se convertiría en otra. Esas son las cosas de la esencia que el 1501 del Código Civil resalta que tienen los contratos. Hay ciertos elementos de los contratos que faltando harían que ese contrato no produjera efectos o se convirtiera en otro. Hay dos ejemplos clásicos a los que se suele acudir para ejemplificar los elementos de la esencia. Uno de ellos es el contrato de compraventa. En el contrato de compraventa los elementos de la esencia son dos, el precio y la cosa. Piensen en una relación en que una persona le entrega a alguien un objeto y la otra persona le debe entregar una suma de dinero, pero eliminemos la entrega de la suma de dinero en ese contrato. Si solo se entrega el objeto y no hay que pagar una suma de dinero, pues eso no será una compraventa, eso será una donación. O pensemos en los tres elementos de la esencia de los contratos de trabajo. En los contratos de trabajo hay tres grandes elementos de la esencia. La prestación personal, es decir, indelegable del servicio, la remuneración, es decir, el salario, y la subordinación o dependencia, que es la facultad que tiene el empleador de dar órdenes e instrucciones y la correlativa obligación del trabajador de acatar esas órdenes e instrucciones. Si nosotros le elimináramos la subordinación a ese contrato, pues no estaríamos hablando estrictamente de un contrato de trabajo, sino que podría hacerse, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios, como el que presta un contador a sus clientes. Podremos pensar también en sentido inverso. Pensemos en un contador que presta un servicio, que recibe una remuneración, pero que en efecto está siendo sometido a órdenes e instrucciones, es decir, no está efectuando su actividad con independencia y autonomía. En esos casos, ese contador podría alegar que no se trata de un contrato de prestación de servicios, sino que se trata de un verdadero contrato de trabajo. Ahora, los elementos de la naturaleza. Continuamos con ese mismo ejemplo del contrato de trabajo. Los elementos de la naturaleza son aquellos que no son esenciales, pero que se entienden pertenecerle al contrato sin necesidad de una cláusula especial alguna. Pensemos en el contrato de trabajo entonces. Muchas veces los contratos se celebran sin que las personas de trabajo, sin que las personas indiquen que la persona del trabajador tendrá derecho a primas, cesantías, vacaciones, calzado y vestido de labor, auxilio de transporte, etcétera, etcétera, o de conectividad, pero eso no es necesario porque se entienden que le pertenecen a ese contrato esos elementos de la naturaleza. Acceden al contrato sin necesidad de que las partes ni siquiera hablen sobre ese tema, discutan sobre él o tengan que ponerse de acuerdo en algo. La ley, por default, por defecto,
le otorga a esos contratos esos elementos naturales, de manera que aunque las partes nunca hayan mencionado el hecho de que hay que pagarse una prima cada 30 de junio, a más tardar cada 20 de diciembre, que hay que pagar unas cesantías en el fondo de cesantías de elección del trabajador, en fin, pues esos elementos le pertenecerán naturalmente a ese contrato y serán accidentales del contrato aquellas que no son ni esenciales ni naturales y que requieren de una cláusula especial para efectos de que pueda pertenecerle al contrato. Ahí vamos nuevamente con el ejemplo que mencionábamos anteriormente de la cláusula de exclusividad, es decir, aquella cláusula que pactan las partes para efectos de que el trabajador no preste servicios a otras personas. Recuerden que esa cláusula es relativa al objeto del contrato que está desarrollando el trabajador. Y también pues hay otras cláusulas que pueden ser accidentales dentro de un contrato de trabajo, es decir, que requieren una cláusula especial, como por ejemplo el caso de las propias de las primas extralegales, de las bonificaciones extralegales. Esas cláusulas pues no son naturales ni son de la esencia, son accidentales en la medida en que pues o concurre la voluntad de ambas partes o pues también puede ser por mera liberalidad del empleador otorgarle esas prestaciones adicionales, de manera que son accidentales porque no son de la naturaleza de los contratos, no todos los contratos tienen bonificaciones extralegales ni primas extralegales y pues no son elementos de la esencia, faltando una prima extralegal o una bonificación extralegal, pues el contrato no se convertirá en otro. Es importante entonces que identifiquemos esos elementos de la esencia, esos elementos de la naturaleza y accidentales de los contratos. Para traer un ejemplo de derecho societario que nos sirva, pensemos en el contrato de cuentas en participación. En el contrato de cuentas en participación hay una serie de elementos de la esencia, es decir, sin los cuales ese contrato podría convertirse en otro. Uno de ellos es claramente el aporte del partícipe inactivo. Nosotros no podríamos hablar de unas cuentas en participación si no hay aportes del partícipe no gestor o del partícipe oculto, también llamado el partícipe inactivo. Claramente uno de los elementos de la esencia es la gestión a cargo del socio gestor. El socio gestor, precisamente, su nombre lo indica, es quien realiza todas las actividades que gestiona el objeto del contrato que celebraron pues estas partes. Claramente la participación en utilidades y en pérdidas de las personas pues hace que ese sea un contrato perdón, un elemento de la esencia del contrato de cuentas en participación. Pues no podríamos pensar en que estamos participando en un negocio sin que se participe tanto de las pérdidas como de las utilidades. Precisamente el nombre lo indica, se trata de un contrato de cuentas en participación y claramente otro elemento de la esencia es pues el ánimo de colaboración. Las partes se unen, se reúnen, convienen, acuerdan todo lo relativo a ese contrato pues con el fin de obtener un beneficio mutuo. Y dentro de los elementos naturales de ese contrato pues podremos identificar que el gestor pues naturalmente es quien administra libremente las operaciones, el participio oculto no responde frente a terceros y que la liquidación se hace una vez cumplida la operación pactada o los plazos pactados. ¿Sí? Esos son los elementos naturales del contrato de cuentas en participación. Y como elementos accidentales podríamos pensar en muchos otros, en cualquier cláusula que las partes quieran adicionarle a ese contrato. Por ejemplo, pues los plazos de duración, las limitaciones del socio gestor, podrían pactarse algunas limitaciones para el socio gestor, pacto sobre la periodicidad en la que la operación ha de darse o en la que las liquidaciones deben exponerse o acuerdos especiales de distribución de utilidad
según ciertos porcentajes o ciertas utilidades, es decir, los partícipes inactivos podrían pactar que en la medida en que el socio gestor vaya alcanzando ciertas metas, pues reciba cierta participación adicional en esos contratos. Espero pues que así haya quedado explicados estos elementos tan importantes que son del ABC de los contratos, pero que comprendiéndolos nos permiten hacernos una mejor idea de lo que es un contrato.